minutos, son las 8 de la mañana con 5 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Esto es Morena Noticias en su primera emisión. A esta hora nos acompaña vía telemática el sociólogo Giovanni Atariwana, director nacional de Unidad Popular Lista 2. Varios temas que conversar, pero empecemos por el proyecto de ley económico urgente que está en el orden del día en la Asamblea Nacional para el Pleno Legislativo de mañana. Qué gusto recibirle a usted. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, Mayra. Un fuerte abrazo a todo el panel, Lucho, Roberto, por supuesto a la audiencia de la gigante del Pacífico, Radio Morena. Bueno, para Unidad Popular, el proyecto del presidente de la República adolece precisamente de tener elementos autoritarios, peligrosos, no solamente para los derechos humanos, sino en general para la población, y no cumple con el principal objetivo que supuestamente se plantea: combatir la economía criminal. Vamos a ver cómo se desarrolla el debate el día de mañana. Vamos a participar con Cristian Benavides, que es nuestro asambleísta, poniendo los puntos sobre las IES. Si se quiere realmente combatir la economía criminal, el proyecto no tiene un solo artículo que dé cuenta, por ejemplo, del lavado de activos, del papel de la unidad de análisis financiero, para poner un caso, pues todos sabemos que la economía criminal mueve en el país en lavado de activos cerca de 5.000 millones de dólares. Y eso se hace precisamente a través de grandes grupos empresariales y la banca privada. ¿Cómo fortalecemos la UAFE? El proyecto de ley no dice absolutamente nada. Otro elemento que queda por fuera y que es contradictorio al supuesto objetivo del proyecto es que tampoco se dice nada cómo seguir el rastro de la minería ilegal. Hay estudios que plantean que el último año, el 2024, ese negocio que está devastando precisamente la Amazonía ecuatoriana ha movido cerca de 1.300 millones de dólares en comercialización del oro, a vista y paciencia de las autoridades. Ahí son elementos que el gobierno no toma en cuenta y solamente se dedica a establecer elementos penales precisamente para un régimen autoritario. Las 8 en esta mañana con 7 minutos. Amables oyentes de Radio Morena, fechas memorables, sociólogo Giovanni Atariwana en el mes de mayo, estábamos recordando, y un hombre de análisis de la capacidad suya por su bagaje político, el accionar político. El país necesita reencontrarse con esos momentos. La sangre derramada por los estudiantes el día de hoy, en la época del 69, mayo 29, 1969, ayer 28 de mayo, irrumpe en la sociedad ecuatoriana un auténtico liderazgo, el liderazgo del doctor José María Velasco Ibarra. En ese contexto... Pero esto puede ser relacionado, Roberto, con lo que usted dice, don Giovanni Atariwana nos puede hablar una relación con el proyecto de ahora. Algo puntual. En ese sentido, don Giovanni Atariwana habría que estar ya listo para ir a la clandestinidad, porque se la pueden montar a cualquiera, o no, es verdad. Oiga, en el 44. Sí, me refiero al proyecto de ley más el 69 fue el... Sí, en el 44 se hablaba del autoritarismo de Arroyo del Río. Surge la figura del doctor José María Velasco Ibarra ante esos signos de inequidad que se vivía, de desigualdad, en la época del 44 y la del 69, la misma situación, los estudiantes reclamando por igualdad de acceso, libre acceso a la universidad. Sangre que se derramó en una fecha como la de hoy. Dos temas allí puntuales, doctor Giovanni Atariwana. Efectivamente, todos queremos, la mayoría de la población, que se combata la inseguridad. Vivimos el año más violento de la historia del país. De enero a abril, 3.094 homicidios, que demuestran el fracaso del gobierno en garantizar la vida y la seguridad de los ecuatorianos. El famoso Plan Fénix simplemente no existe. Todos estamos de acuerdo en combatir el crimen organizado y la economía ilícita. Pero con ese pretexto, el gobierno, primero, no hace un solo artículo en la ley para combatir esa economía criminal. Lavado de activos, fuga de capitales a los paraísos fiscales, minería ilegal, enriquecimiento de jueces, fiscales, políticos y fuerza pública que están siendo infiltrados por el sistema, del crimen organizado. No dice absolutamente nada. Y por otro lado, muy bien lo dice Lucho Almeida, se establece un régimen penal paralelo, fundamentalmente peligroso, donde el presidente de la República, por la sola sospecha en un régimen de excepción, entre comillas,
con el pretexto de combatir los grupos de delincuencia organizada, puede ordenar allanamientos sin orden judicial, puede efectivamente establecer prisión preventiva por un largo tiempo, lo cual establece el peligro de los derechos humanos, no de los delincuentes, sino de la población en general. Van a proliferar los falsos positivos, van a pagar justos por pecadores, los luchadores sociales serán calificados simplemente de terroristas y serán encarcelados. Ahora, una figura tan peligrosa, tan autoritaria, que muy bien lo querían las dictaduras del Cono Sur, el famoso indulto anticipado. ¿Qué quiere decir eso? Que es la orden y la licencia para que los militares, la policía, efectivamente con el gatillo fácil, primero maten sobre la base que van a tener impunidad. Ahí van a caer justos por pecadores. Por eso que nosotros planteamos que este proyecto de ley se nos quiere meter gato por liebre. No debemos dar paso. Hay varias organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, colegios de abogados, la academia, que ha puesto efectivamente las alertas. Este proyecto es inconstitucional. Obviamente se toma como pretexto el combate a la delincuencia. Por otra parte, a propósito del 29 de mayo, el Día del Estudiante Ecuatoriano, conmemoramos, por supuesto, la lucha de los estudiantes secundarios en la casona de la Universidad de Guayaquil, que fue una irrupción de la juventud ecuatoriana en ese momento para reclamar el libre ingreso a las universidades. El que los hijos de los campesinos, de las barriadas populares, de la clase obrera, puedan acceder a la educación superior era un derecho que se consiguió precisamente derramando sangre. Ahora mismo, sin embargo, la mayoría de los jóvenes no tienen cupo a la universidad. Hay un dato que nos da cuenta de que son más de 1.200.000 jóvenes rezagados en los últimos 10 años que no han tenido acceso a la educación superior, ni a la universidad ni a la politécnica. Y este año, que se ha abierto, digamos, la postulación para este semestre universitario, se han inscrito más de 400.000 muchachos y muchachas. Sin embargo, los cupos no llegan sino a la mitad. 200.000 hijos e hijas del pueblo ecuatoriano en este año se van a volver a quedar fuera de la universidad. ¿Por qué? Porque hay un sistema excluyente, porque no se da presupuesto a la educación, porque necesitamos ampliar los cupos universitarios. Eso requiere inversión para que una prioridad para los derechos de la juventud, pero para el futuro del país, porque es el Ecuador el que se favorece si tenemos más y mejores profesionales, si invertimos en ciencia y tecnología. Nuestro homenaje Comunidad Popular, por supuesto a los mártires del 29 de mayo, y nuestra identidad con esa juventud universitaria y secundaria que sigue luchando por el libre ingreso. Ahora son las 8 de la mañana con 13 minutos en Radio Morena, pero ¿qué mensaje nos da el discurso del presidente Daniel Noboa? Porque habló de reformas y ya antes de la ceremonia de posesión envió este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ahora ha enviado un segundo que también contribuiría a resolver y a transparentar las finanzas públicas y las contrataciones. ¿Cuál es la reacción de la Unidad Popular al respecto? Bueno, hay dos partes, Mayra. Primero que, y Luis lo sabe, no se pueden tramitar simultáneamente dos proyectos económicos urgentes. El presidente está mal asesorado o quiere sorprender al país. Y son temas importantes. El tema de combatir la economía criminal es una cosa que debería ponerse al centro, pero con medidas efectivas. Y por supuesto, todos reclamamos que la corrupción en la contratación pública debe ser exterminada. Por leyes no faltan. Por supuesto se pueden hacer cambios, incorporar elementos tecnológicos, inteligencia artificial, etc. Pero el tema puntual es que ese tema debe establecerse una discusión que incorpore el control social. ¿Cuál es el papel de la superintendencia de bancos, de compañías, de la propia UAFE? ¿Cómo se va a verificar los ingresos de los ministros, de los gerentes de las empresas públicas, que son los que reciben las coimas? ¿Cómo la super de compañías va a establecer a las compañías que son incumplidas, que nos cobran sobreprecios y siguen contratando como que no ha pasado nada con el Estado ecuatoriano? El propio gobierno de Daniel Noboa tiene pendientes en este año que ha estado al frente del país. ¿Qué pasa con el tema de los negociados planteados en los chalecos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? No hay respuesta. ¿Qué pasa con la contratación
de las termoeléctricas con Progen, esa empresa que estafó al Estado ecuatoriano y que hasta el sol de hoy no instala la generación en Quevedo y en otras partes de la costa ecuatoriana. Y seguramente, ahora que se viene el estiaje, vendrán otra vez los apagones. Entonces, por supuesto que se requiere cambios seguramente en el tema legal, en la contratación pública, pero sobre todo se requiere una Contraloría Social para exigir a todo nivel, desde el gobierno parroquial, provincial, local y el gobierno nacional, para que la corrupción no se siga llevando lo que se lleva cada año. Según datos internacionales, el país pierde en coimas, en sobornos, en sobreprecios, cerca de 5.000 millones de dólares todos los años. Eso debe cambiar, pero no con proyectos que nos sorprenden a última hora y que se discuten efectivamente entre saltos y brincos. 16 minutos, incluso conversábamos días atrás lo procedente, ¿no? En apego al procedimiento, y hay un precedente de la Corte Constitucional respecto a cómo se deben llevarlos. En el Expreso hasta hoy día, la Corte Constitucional advierte el modelo distrital de las judicaturas constitucionales. Mire, o sea, usted, la Corte señala ese modelo de crear una nueva justicia, aquí entre nosotros está prohibido en la Constitución. Constitucional, dice. No pueden ser tratados dos a la vez, o varios a la vez. Sí, eso es lo otro, sí, de que estamos hablando de varios temas. Es que él señalaba... Sí, pero él es un hombre inteligente y comprende todo lo que le estamos diciendo. ¿Qué dice usted? Por supuesto, el gobierno nacional obviamente tiene muy poco respeto a la Constitución. Lo hizo en la campaña electoral, a propósito de la declaración de conflicto armado interno, sobre varias resoluciones que ha planteado la Corte Constitucional. Pues bien, la Constitución está para cumplirla. Vamos a ver qué pasa. El gobierno está muy asustado porque sabe que no va a resolver los problemas del país y que a lo mejor en sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional ya se anuncian medidas complejas, como subir el IVA al 18%. El presidente de la República en una entrevista en días anteriores habló de la posibilidad de quitar el subsidio al diésel, lo cual encarecería efectivamente el costo de la vida, la transportación pública, la transportación y la industria en términos generales. Entonces eso significará que en vez de resolver los problemas de la población, que reclamamos seguridad por un lado, pero también reactivación económica, para que haya empleo, para que las familias puedan resolver el tema de la alimentación, tengan acceso a la educación, a la salud, Luis. ¿Cómo es posible? Han muerto más de 1.000 personas, pacientes renales, porque el gobierno no ha cumplido con las dializadoras. Son temas que con urgencia el régimen debería dar respuestas. Y el pueblo, frente a esa situación de abandono, de incumplimiento, no le va a dar los 100 días. Va a reclamar efectivamente en estos ámbitos, por supuesto, soluciones inmediatas a los problemas del pueblo. Y adicionalmente, vamos a estar con las alertas respecto a que no se hagan negocios con los patrimonios del país. Ya quieren privatizar todo en la industria petrolera. Han dejado en soleta la refinería, los oleoductos, y ahora con ese pretexto van a la privatización. ¿Qué va a pasar en el tema eléctrico? Amigos y amigas, no ha habido la inversión para nueva generación. Quienes están haciendo negocio con las empresas colombianas que nos venden energía, los importadores de diésel y de gas para la termogeneración, están haciendo su agosto. Y es posible que cuando viene el estiaje, como no hay inversión en generación, volvamos a los apagones. Y con ese pretexto también quieren meternos a través de capitales extranjeros vinculados con la familia del presidente, efectivamente a la privatización de un sector tan delicado, tan estratégico como es la energía eléctrica. Por eso nosotros llamamos a la unidad del pueblo, a exigir soluciones, a hacer propuestas. Quieren invertir en educación, cobren los impuestos. La familia Novoa todavía ya no 92, por los intereses 95 millones de dólares que no ha pagado impuestos la corporación Novoa. Ahí está la plata, por ejemplo, para invertir en desarrollo productivo. Eso requiere la unidad, la acción, la organización de nuestro pueblo. Nuestro partido, la Unidad Popular, va a estar siempre presente en esa línea. Pero yo también le preguntaría a usted, pero el pueblo acaba de votar por ellos y acaba de votar enormemente por ellos. ¿Qué significa eso? Que estuvieron equivocados los otros partidos, las otras organizaciones
que los planteamientos del señor Daniel Noboa son excelentes, ¿o qué mismo? Bueno, hay que tener claro que la votación que alcanzó Noboa no es una votación que le da un cheque en blanco. Noboa no nos dijo que va a subir el diésel, seguramente hubiera sacado 1 millón de votos menos. Tampoco en campaña se atrevió a decir lo que ahora propone el señor Peña, subir la edad de jubilación y reducir las futuras pensiones. No lo dijo, ahora nos viene con ese cuento. Por supuesto, también se levantó y se aprovechó el miedo a que se vaya la dolarización. En todo caso, Luis, el tema de la democracia no es solamente la votación, que es importante. El tema es qué política pública se aplica, para quién gobierna el presidente y la asamblea. ¿Van a hacerlo en función de los 18 millones de ecuatorianos o van a seguir prefiriendo los intereses extranjeros, empresas transnacionales, el Fondo Monetario? ¿Van a seguir legislando solamente por la gran banca, las empresas de sus aliados y de su familia, o van a tomar las decisiones correctas? El pueblo de esa base va a pedir resultados, no va a haber la luna de miel y los 100 días de espera, porque simplemente el hambre, la falta de empleo, la falta de cupos en las universidades, no hay medicina, no espera efectivamente mucho tiempo. El pueblo ecuatoriano va a reclamarle a Daniel Noboa, más allá de los discursos que dicen que han mejorado, etcétera, soluciones, pasar del dicho al hecho. El pueblo ecuatoriano reclama soluciones. La pregunta anterior se la hice solamente por equilibrar la entrevista, ¿no? Acuérdese usted que esta estación tiene oyentes de todas las tendencias y nosotros pues tenemos que preguntar nomás, ¿no? Y ahí es el pueblo el que decide y usted lo sabe, ¿no? Por supuesto, ese es el debate, esa es la democracia, el que podamos establecer puntos de vista y alternativas. Nuestro partido, la Unidad Popular, hizo una propuesta programática y la vamos a seguir sosteniendo. Esté en el gobierno Noboa o quien sea, hay que cobrar el impuesto a los grandes empresarios, a los morosos, a los evasores. ¿Es necesario o no depurar la fuerza pública que está infiltrada desde los altos mandos? Vimos lo que pasó con los militares asesinados en Orellana, donde se filtró la información al crimen organizado. ¿Es necesario combatir el lavado de activos? Por supuesto, y eso lo vamos a seguir planteando, pero también requerimos, por ejemplo, ahora en el presupuesto de 2025, que tendrá que ajustarse en las próximas semanas, porque estamos en un presupuesto prorrogado, tiene que ponerse prioridades en el tema educativo. El gobierno se llenó la boca que va a invertir en educación. Bueno, eso es plata constante y sonante. ¿Cómo atendemos la infraestructura educativa que en la costa está en Soleta? Yo veo datos escalofriantes. 44,000 niños y niñas jóvenes en la costa ecuatoriana se han quedado al margen de la educación, no se han matriculado. Necesitamos con urgencia un plan de reinserción escolar, porque necesitamos pensar en el futuro, que nuestros jóvenes vayan a la escuela, al colegio y no sean reclutados por las bandas. Eso es presupuesto y eso vamos a reclamar del gobierno nacional. No es posible que las familias de los enfermos renales o de cáncer tengan que rogarle al gobierno para que pague la deuda a las realizadoras y que haya medicina suficiente. Eso requiere, por supuesto, de un gobierno que sea sensible. Pero si el gobierno va a insistir en subirnos el IVA, en subir el diésel, en querer privatizarlo todo, va a tener la resistencia, la oposición, como corresponde, de quienes defendemos los intereses sociales, populares y nacionales. Doctor Almeida, sociólogo Giovanni Atariwana, compañera licenciada Mayra Espinosa Rea. Corría el año 2023. ¿Qué es lo que decía el gobierno de turno del señor Guillermo Lasso Mendoza? Por eso es que la Corte dictaminó que esto no debía darse. Oiga, y eso que la Corte era medio que coqueteaba con ellos. ¿Ah? Preciso fecha, pero julio del año 2023. Pero bueno, ha hecho algo más o menos ¿Y sabe lo que dijo? Para que en lo venidero incluso no se repitan situaciones de esta naturaleza, poniendo en muy mal predicamento al Estado ecuatoriano como tal. Y pidió la Corte compostura y adecuar su conducta a las autoridades de elección popular. Esta Corte está llamada a hacer esa... para frenar. Esa cuestión constitucional que la misma Constitución lo ordena y lo está haciendo en el camino, ¿no? Poco a poco hasta que ordenemos un procedimiento o hagamos una ley
que lo permita constituir efectivamente, pero eso demora muchos años, ¿no? Muchos han dicho que hay inconstitucionalidades en este primer proyecto de ley que ya discute la Asamblea Nacional. Mañana está planteado, mañana 30 de mayo, la discusión en el primer debate de este proyecto de ley económica urgente para combatir la economía criminal. ¿Cuál debe ser el papel de la Corte Constitucional, no solamente en todos los proyectos de ley, sociólogo Giovanni Tarihuana? Bueno, la Corte ha tenido unas de cal y otras de arena. A veces ha ubicado la defensa de los derechos, de la Constitución, y aunque se ha demorado, finalmente ha llegado. En otras ha guardado silencio. Esperamos que en este caso y en otros, la Corte, que tiene una nueva conducción en la presidencia del juez Escudero, tenga sobre todo el tema de la oportunidad en este y otros temas. Claro que hay inconstitucionalidades, porque se quiere generar un poder omnímodo, una concentración del poder en el presidente de la República. Y van a pagar justos por pecadores. A la gente que nos escucha, uno puede decir, bueno, está bien que mano dura contra los delincuentes, etc. El tema es que si se aprueba ese proyecto de ley, por la simple sospecha, imaginémonos, en cualquier barrio popular de Guayaquil, de Esmeraldas o de Quito, nuestros jóvenes están en la esquina, alguien les denuncia porque tienen un tatuaje, están con alguna ropa de moda, etc., como sospechosos, por bronca o por simplemente el chisme. Esa noche va la policía sin orden alguna de un juez, irrumpe a la madrugada, despierta a la familia, rompe puertas, se les escapa un tiro, hay un fallecido y les dan indulto. Y luego dirán que están vinculados con cualquier banda, los famosos falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Entonces es un tema no solamente de defender los derechos humanos, o como dicen, están defendiendo a los delincuentes. No, se trata de defender a la población, porque en una guerra como la que está diseñando el presidente Noboa, obviamente pagan justos por pecadores. En la ciudad de Guayaquil, en meses pasados, incluso se sentenció a unos policías que hacían unos operativos falsos con fines extorsivos. Si la policía tiene patente de corso para, por la simple sospecha, detener a ciudadanos, allanar residencias, obviamente los falsos positivos, las extorsiones, la corrupción van a capear, y eso no podemos ubicar. El ejemplo quizás más evidente de cómo estas cuestiones van a ubicar es lo que pasó con los niños efectivamente asesinados a fin de año, el año pasado en la ciudad de Guayaquil, de las Malvinas, por supuesto. Entonces eso no puede ocurrir, y si a eso le sumamos que si el presidente de la República, simplemente por sospecha, alguna voz crítica, algún activista social, alguien que se opone a la minería a gran escala, que defiende el agua, simplemente se le acusa de terrorismo y de asociación ilícita, va al allanamiento, va preso, y efectivamente eso no puede ocurrir en el país. Para eso hay justicia, hay un régimen de derecho, hay debido proceso, y la Corte en este caso, de llegarse a aprobar un proyecto que viola no solamente la Constitución, sino los estándares internacionales, la legislación sobre derechos humanos de América, efectivamente debería actuar de manera inmediata. Además de ser inconstitucional, es por supuesto inconveniente. Bien, queremos agradecerle este diálogo, sociólogo Giovanni Tarihuana, director nacional de la Unidad Popular. Pedirle que haga una lectura hoy día de la opinión de Diario Expreso, que respecta legitimarse con los actos, dice, al Consejo de Participación Ciudadana. Usted es un político que tiene pues conocimiento. Yo quiero felicitar a Expreso por esta opinión, por cuanto no tenemos fiscal general en este momento. Si el reemplazo es definitivo, ella no está, el señor Toainga no le está cumpliendo parcialmente, y el Consejo de Participación tiene que decidir a quién encargar. Hay varias tendencias, uno de los más calificados del último concurso, y otro de los que tienen nivel 3, de los fiscales que tienen nivel 3, que hay personas también ahí en la fiscalía de buen nivel, pero lo dice Expreso en este momento, ¿no? Y esta es la buena legislatura, porque así dice la ley, así dice la Constitución. El fiscal general tiene tiempo limitado, ya está ahí, ni un día más, ni un día menos. No se puede ni quedarse, ni el principal ni el suplente. Mire usted, maestro, así que como usted tiene que ver con las universidades y todas estas cosas, importante, ¿no?
Por supuesto, Luis, el pueblo ecuatoriano requiere que la institucionalidad funcione. Lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo adentelladas unos y otros, el correísmo, Lazo, Noboa, los socialcristianos, no han permitido que sean los mejores hombres y mujeres que lleguen a las instituciones de control. Tuvimos varios años con contralor encargado, con autoridades electorales prorrogadas, estamos hasta ahora, y obviamente se requiere que ojalá el Consejo de Participación esté a la altura y que no se paguen simplemente favores políticos. Ya se habla, por ejemplo, que grave sería que el actual ministro de Gobierno, el señor de la Gasca, con intereses políticos, empresariales, efectivamente sea el nuevo fiscal general del Estado en un concurso que esperamos efectivamente sea transparente. Hay profesionales capaces, hombres y mujeres en la justicia, en la fiscalía, que deberían animarse precisamente para tener algo que hace rato reclama el Ecuador, un sistema judicial con jueces, fiscales, que obviamente sean honestos, transparentes, que no tengan favor ni temor en combatir a la corrupción. Pero ¿qué podemos esperar si el presidente del Consejo de Participación Ciudadana se nos ha informado, se ha pegado una juma el día 24 de mayo celebrando el nuevo gobierno? Y está bien, los ecuatorianos tenemos que celebrarlo, pero él no podía haber hecho eso. Por supuesto. En este caso hay que estar atentos sobre las acciones que cumplen los funcionarios públicos, las autoridades, y estar atentos a sus ejecutorias. ¿Cómo van a ser los concursos? ¿Van a ser transparentes? ¿Va a haber metida de mano de unos y de otros? Ahora mismo están enjuiciados una parte de la llamada los ligados, la Liga Azul en general. Pero bueno, todos sabemos en política que hay intereses que están en juego. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano sí seguimos esperando soluciones en la justicia, en la economía, en la educación y en la salud. Oiga, maestro, el Expreso dice, en esa alternativa, el designado transitoriamente no solo debe reunir impecables calificaciones profesionales, debe también generar confianza ciudadana en un país aún crispado y polarizado al extremo. Vea usted, esa situación tiene que resolver el Consejo de Participación Ciudadana, para que después no aleguen que todos los procedimientos son ilegales, ¿no? Efectivamente, tiene que actuarse con celeridad, transparencia, independencia, y obviamente al pueblo ecuatoriano lo que le corresponde es estar atentos, levantar la voz cuando las cosas están mal. Por ejemplo, hemos valorado en varios momentos la actividad de la doctora Diana Salazar en el combate a la corrupción. También hemos criticado su falta de acción en casos como INAPAPER, en el caso de Moreno, o en el caso de Lazo, donde ahora parece que es inocente. Pero también sí nos llama la atención y hay que ubicarnos cómo es que ahora es embajadora del gobierno y pidieron su beneplácito hace más de un año, en el año 2024. Es decir, una fiscal general que tenía compromisos con el gobierno de turno no es una fiscal independiente. Eso no puede ocurrir en el futuro. Bueno, esperemos que no nos procesen por esto, mi querido licenciado sociólogo Giovanni Tarihuana. Este es libre expresión y libre conciencia. 8 de la mañana con 33 minutos. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo y un buen fin de semana. Igualmente. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. De una pausa, pero volvemos con más noticias y opiniones aquí en Morena Noticias, primera emisión. E importantes recomendaciones también para ustedes en el orden de la revisión técnica vehicular. Final de mes, se va el mes de mayo. Cuidado, evite multas por la calendarización para la revisión técnica vehicular en Guayaquil. ATM le recuerda a sus usuarios, hay tres centros ubicados